que mi amor sea decirte sí hasta el final. Muy pero muy buenos días para toda la audiencia linda de Radio María, también TV. Nos vemos, nos escuchamos y vamos comenzando ya ahora lo que es la catequesis. Catequesis en un minuto para poder pasar por la mente, por el corazón, por las entrañas, esta palabra de Jesús, de este evangelio que está tomado hoy según San Juan, en el capítulo 17, y versículos del 1 al 20 y al 20 al 26. Que vuelve Jesús a insistirnos con esto del pedido que está haciendo Él de cara al Padre, rezando por la unidad, que todos sean uno. Pero hoy se agrega esto de que no sean solamente uno aquellos que escuchan a Jesús, sino aquellos que van a escuchar la palabra de aquellos que han escuchado a Jesús. Es decir, mete el dinamismo misionero en el Evangelio. Vos y yo, como bautizados, somos invitados no solamente a ser parte de la iglesia, sino a ser también parte de la iglesia misionera. Salir a comunicar, a transmitir, a narrar, a testimoniar, a testificar todo lo que Dios ha obrado, ha hecho, viene haciendo y sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Todos aquellos que van a creer por nuestro testimonio, por nuestra vida, y no solamente por lo que nosotros decimos, sino fundamentalmente por lo que nosotros hacemos. Unidad que se expresa primero en el creer, porque creemos todos de la misma manera. Unidad que se expresa también en el esperar, porque todos confiamos en aquel que revela y junto a él queremos vivir toda nuestra vida, en este mundo y en el que sigue. Y unidad que también se da y fundamentalmente en el amor, en la caridad, donde nosotros no damos lo que nos sobra, donde nosotros no damos cosas, ni siquiera damos tiempo, sino que nos damos a nosotros mismos. Unidad en el creer, unidad en el esperar, unidad en el amar, para que sean muchos más los que se animen con tu testimonio, con mi testimonio, con el testimonio de toda la iglesia, a creer en Jesús y abrirle las puertas de nuestro corazón. Ojalá nos animemos. Lindo evangelio el de hoy que nos va a poner ya de cara a lo que significa esto que venimos compartiendo, ¿verdad? El gran desafío, porque no es un problema, sino que lo queremos encarar desde también la perspectiva de Jesús, de cómo ser uno siendo muchos y cómo, sin dejar de ser muchos y diversos, estamos llamados a ser uno por vocación cristiana, por voluntad de Dios y por identidad en lo más profundo de nuestro corazón, como seguidores y seguidoras del camino de Jesús. ¿Qué significa esto de que Jesús nos pide que nosotros seamos uno? ¿Qué es la unidad? ¿Qué implica? ¿Qué características tiene? ¿Por dónde va? ¿En qué nos hace pensar? ¿Cuáles son las características fundamentales? Cosas que uno puede sacar en limpio de todo esto que nos pueden invitar verdaderamente a mejorar nuestra condición de discípulos misioneros, ¿no? Y hacer que nuestra vida sea cada vez más cristiana. Le pedimos esa gracia al Espíritu Santo que nos regale ser oyentes de la palabra, que no solamente oigamos lo que dice la palabra o lo que puede llegar a decir Jesús o aquello que en la iglesia nosotros hacemos resonar, cuanto que seamos verdaderamente oyentes, es decir, todo nuestro ser enfocado directamente, querido, direccionado a este querer que Jesús se expresa en el Evangelio de hoy y en todo el Evangelio, ¿no? En la Sagrada Escritura, pero particularmente en este Evangelio que nosotros, obedeciendo también a la liturgia de la Iglesia, sabemos que es el que venimos desde el inicio del día en todo el mundo, contemplando, rezando, proclamando en las celebraciones litúrgicas, en la Eucaristía, y lo vamos a hacer durante todo el día de hoy hasta que llegue el día de mañana con un nuevo texto del Evangelio. Porque también ahí expresamos la unidad, ¿no? Nosotros, a la hora de poder pensar en el Evangelio del día, no agarramos la Biblia, la abrimos así y decimos, bueno, lo primero que se me ocurre, ¿no? Tenía un amigo que hacía eso y siempre terminaba en los proverbios, me acuerdo. Y entonces se quedaba ahí pensando cosas
que a veces no valía la pena pensar, ¿no? Nosotros somos obedientes a la iglesia, por eso leemos el Evangelio que corresponde al día, no por un capricho, sino porque verdaderamente queremos ser uno. Y porque queremos ser uno, hoy en la iglesia leemos todos lo mismo, porque nos queremos nutrir todos del mismo Dios, del mismo Señor y del mismo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, danos la capacidad de ser oyentes y oyentes de la palabra en este texto según San Juan, capítulo 17, versículo 1, para retomar después del 20 al 26. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, quiero que los que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también en ellos esté. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo veníamos adelantando, ¿no? De este desafío verdadero, ¿no? De la unidad en la diversidad, ¿no? Que es dicho difícil, ¿no? Pero podemos pensarlo también así, ¿no? Nuestra iglesia tiene como esas 4 notas esenciales, ¿no? La iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Y respecto de la unidad, ¿no? Lo decimos brevemente, ¿no? La unidad, porque todos tendemos a la unidad en el creer, en el esperar y en el amar. Es santa por la infusión del Espíritu Santo, ¿no? La efusión del Espíritu Santo, lo que significa que su fundador es Jesucristo y está conforme a la voluntad del Padre. Y eso es lo que nos hace santos a nosotros, ¿no? Nuestro propio mérito, nuestra propia voluntad. ¿Eh? Es católica porque es universal, es decir, no se cierra sobre sí misma, sino que está abierta a todo, ¿no? Y el diálogo con el mundo no lo hace para adaptarse a la mentalidad mundana, como veíamos en el Evangelio de ayer, sino para anunciar la salvación y que nadie se quede afuera de la fiesta y del encuentro de lo que significa creer en Jesucristo, porque ahí radica el sentido último de nuestra vida. ¿Eh? Creer verdaderamente en la Trinidad como familia y comunidad verdadera, a la cual nosotros en la comunidad humana nos queremos parecer, ¿no? Y es apostólica porque está nuestra iglesia fundamentada y fundada sobre el fundamento de los apóstoles, ¿no? Ellos son los verdaderos príncipes de la iglesia, no porque vivan en palacios, ¿no? Sino verdaderamente porque son aquellos que han seguido este legado de Jesús y son los que lo han conocido cara a cara. Nuestro fundamento es apostólico. Nuestra iglesia no es una invención de algún siglo posterior, no responde a insinuaciones del espíritu que ha tenido una persona, un iluminado. No, nuestra iglesia la fundó Jesucristo y la fundó sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso tenemos Rayam, y ahí nosotros que los curas tenemos lo que se llama, con los obispos fundamentalmente, la sucesión apostólica, ¿no? Es decir, nos vamos imponiendo las manos unos a otros y eso es una cadena que no se ha discontinuado desde el tiempo de los apóstoles. Jesús confió en ellos para la edificación de la iglesia. Ahora, respecto de la unidad, nosotros podemos pensar, bueno, esto que Jesús nos pide, que seamos uno,
con qué tiene que ver y qué nos hace pensar a nosotros. Y quizá como consigna posible para poder compartir hoy en las vías de comunicación acá de Radio María, poder pensar, ¿no? En qué cosas veo yo que ayudo, que colaboro, que construyo en la unidad de la Iglesia. Y bueno, y si alguno se anima también a compartir en qué cosas no, eh, también poder decirlo, ¿no? Poder compartirlo, ¿no? Porque compartimos también las riquezas de nuestro corazón y muchas veces las miserias, ¿no? Lo que no sale muchas veces conforme a lo que nosotros pensamos, esperamos y queremos, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, animarnos a compartir, sencillamente, muy sencillamente. La unidad viene dada justamente porque no somos, aún siendo muchos nosotros, no somos muchos respecto de las opiniones, ¿no? Es decir, nuestra fe no está dada a lo que es la opinión, la especulación, ¿no? Y lo que cree cada uno por una especie de consenso. No es que nosotros tenemos una fe que decir, bueno, al principio de los siglos era tal, pero después se acomodó y empezó a tener otro tipo de características y después llegó a la modernidad o llegó a cierto año y entonces cambió de nuevo. No, nuestra fe siempre es la misma y lo que a lo sumo se puede llegar a hacer es explicitar la fe que estaba contenida antes, ¿no? Pero que no cambia, sino que se explicita, se agranda, pasa con los dogmas eso, ¿no? Pero qué importante esto, ¿no? Que nuestro creer es el uno y el mismo, ¿no? Siendo cada uno de nosotros completamente diversos y diferentes, porque en la iglesia no hay dos que somos iguales, ¿no? Y entonces, este desafío, porque responde a un desafío que Jesús nos plantea y nos plantea en el Evangelio, que todos sean uno, es algo que nosotros tenemos que insistir y poner, ¿no? Y de alguna manera cumplimentar, ¿no? Darle cumplimiento. Eh, ya es bastante escandaloso, y lo dice el concilio y todos los papas después, ¿no? Francisco también lo remarca con mucho ímpetu, que los cristianos estemos separados, ¿no? Por eso tenemos la semana de oración por los cristianos la semana que viene, ¿no? Porque como siendo Cristo uno, tenemos un montón de denominaciones cristianas, ¿no? La Iglesia Católica, después iglesias reformadas, después tenemos iglesias que responden a cierto aspecto de la vida de Jesús o a cierto eco de su misión, ¿no? Hay millones de cultos cristianos, ¿no? Y Cristo sigue siendo uno. Con eso nos tiene que interpelar de alguna manera. Y nos tiene que llamar a caminos de ecumenismo, ¿no? Que significa verdaderamente no fundir nuestra fe y hacer que todo sea laxo, sino justamente poder acrecentar la verdad de lo que es, de lo que pasa, ¿no? Y de Jesús, ¿no? Y nuestra fe en Jesús que pase verdaderamente por lo central de nuestra vida y no por lo accesorio. Motivos para poder pensar que todos nosotros somos distintos y diversos, tenemos un montón, ¿no? Eh, eso lo vemos desde lo sencillo, ¿no? Decir, bueno, nuestro cuadro de fútbol. Bueno, hay muchos que son de un cuadro, otros que son de otros, ¿no? Y bueno, eso nos termina dividiendo. Nos apasionamos nosotros, un pueblo futbolero, ¿no? Pero a veces no termina de hacernos del todo bien, ni hablar cuando esto nos lleva a una enemistad, ¿no? Una irracionalidad completa, ¿no? Que yo tenga motivos para la violencia porque alguien no adhiere al cuadro de fútbol de que yo soy hincha. Bueno, tenemos eso, tenemos esto, ¿no? Porque nos apasiona esto de ser hinchada y lo que tenemos en el fútbol también lo llevamos a otros ámbitos de la vida, ¿no? Como son los partidos políticos o las ideologías políticas o cierta tendencia partidaria, ¿no? Parecía ser que si uno es de uno no puede hablar con el otro, ¿no? Si uno tiene cierta inclinación por pensar o coincidir, ¿no? En su ideología personal con cierto partido político, no puede dialogar con nadie más y esta es la verdad absoluta. Y se cortan todos los canales de diálogo, ni hablar los canales de encuentros, ¿no? Eh, los lugares y los espacios para compartir, ¿no? Esto nos puede llevar también a los barrios, ¿no? Los que vivimos en grandes ciudades, también esto lo podemos percibir también de cerca, ¿no? Decir, bueno, yo soy de tal barrio, entonces con esta gente no me junto. Yo soy de tal ciudad, entonces con estos no me hablo. Argentina es muy linda, el problema son los argentinos, una vez me decía alguien, no, bueno, guarda, ¿no?
que esto nos lleve verdaderamente a enfrentamientos, ¿no? Que digo, salgo de los límites de la ciudad y es un problema, salgo de los límites de la provincia y es otro problema, ¿eh? Ni hablar si esto lo llevamos a las naciones, ¿no? Motivos para el odio se han encontrado a lo largo de nuestra historia, ¿verdad? De que tal nación con tal tienen un odio, no solamente que puede llegar a ser religioso, y entonces eh, se justifica la xenofobia, la discriminación, ¿no? El racismo. No podemos vivir en un mundo donde permanentemente somos invitados a la división, ¿no? Porque este pedido de Jesús no es solamente en orden a lo religioso, en orden a la fe, sino justamente también a la esperanza y por sobre todas las cosas en la caridad. Entonces yo cada vez que me encuentro con una persona, lo primero que tengo para marcar con ella, ¿no? Es lo que me diferencia, y va a ser muy difícil que nos escuchemos y nos encontremos. Va a ser muy difícil, porque vamos a ser como dos personas que no queremos hablar, ¿no? Volviendo al primer ejemplo del fútbol, es como que nos sentamos a hablar del fútbol. ¿Qué me vas a decir vos si sos hincha de River? Y yo soy hincha de Boca, entonces bueno, entonces, si esa va a ser la polaridad, la polarización que nosotros vivimos en nuestra sociedad, tenemos los días contados. Como organización ¿eh? Eh, humana, como comunidad humana, tenemos los días contados. Si nosotros no nos podemos sentar a dialogar, a encontrarnos, a hablar, a compartir, a pesar o gracias a nuestras diferencias. Porque acá hay algo que nosotros tenemos que poder entender que me parece que es crucial también para nuestra fe. Nosotros, gracias a que somos distintos, nos podemos encontrar. Porque el encuentro viene de lo distinto, no de lo igual. Estrictamente hablando, si todos fuésemos iguales, no solamente la cosa sería muy aburrida, sino que el encuentro sería imposible. El encuentro viene dado de la posibilidad, viene dado gracias, ¿no? A la posibilidad de que somos todos distintos. El desafío verdaderamente del diálogo, del encuentro, y de poder ponernos de acuerdo, de, de dialogar, ¿no? De intercambiar opiniones, viene dado que no pensamos todo de la misma manera. Y claro que sí. Pero eso no está mal, eso está bien. El desafío ¿cuál es? Que eso no nos lleve a la ruptura, porque el pecado grave contra la unidad en la iglesia se llama cisma. Y es verdad que hubo un montón de cismas a lo largo de la historia. Ahora, hay microcismas, no sé cómo llamarlo, pequeños cismas en el interior de nuestro corazón y de nuestras comunidades donde nosotros atentamos contra la unidad, ¿no? Cada vez que yo digo, no quiero que esto sea así, esto no me gusta, ¿eh? Esta persona no le hace bien a la comunidad, y los mitos, ¿no? Todo en la iglesia iría bien si esta persona no estuviera. Todo en la parroquia andaría, podría andar sobre ruedas, pero claro, está menganito, está fulanito, entonces es imposible, padre. Esto es imposible, esto no va a caminar nunca. Ahora, si él faltara, si él no estuviera, o peor todavía, si usted lo echara, esto podría andar mucho mejor. Eso es mentira. Esa es la gran mentira que nosotros tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Porque el desafío de la unidad no elimina personas, no elimina carismas, no elimina particularidades, caracterizaciones, ¿no? Originalidades propias de cada uno. Habrá algunas que sí se potencian, ¿no? Que sí se aceptan, perdón, que sí se aceptan, se potencian y son más para servir y amar, y hay algunas que no, sí, evidentemente hay algunas que no, pero eso es el proceso de conversión, ¿no? Hay algunas cosas en mi vida que están bien, las tengo que seguir acrecentando para que den más vida, y también hay cosas de mi vida que yo sé que son caminos de muerte, que son esas actitudes que están metidas en el fondo de nuestro corazón y que no nos permiten dialogar, encontrarnos, salir al encuentro del otro y por sobre todas las cosas amar y servir, ¿no? Amar y servir. Qué lindo este desafío de la unidad, ¿no? Porque ser uno con los que somos más o menos parecidos,
con los que con los que nos llevamos bien, con los que más o menos nos podemos poner de acuerdo y tirar para el mismo lado, y parecía ser fácil. Ahora, el desafío es que la Iglesia, al ser católica, es universal, por tanto, es una, y también invita a toda la humanidad a ser una, y entonces nadie se queda afuera. La Iglesia está llamada a ser como el corazón de Jesús, donde no tiene afuera y solamente tiene adentro. Por eso es imagen del reino. El reino es para todos, no es para los católicos, no es para los cristianos solamente. No es para los que más o menos creemos nos vamos a portar bien, entonces Jesús nos va a salvar. Para todo hombre, para todo varón, para toda mujer de buena voluntad que camina a diario los caminos de este mundo. Los 7.700 millones de personas que somos en este mundo, somos invitados a la mesa del reino. Somos invitados a la mesa del reino. Desde nuestras diferencias y desde nuestras particularidades. ¿Cómo hacer para poder entendernos cada vez más y tirar todos para el mismo lado? Eso es lo que pedimos a Jesús, es el desafío de la gracia. ¿En qué te sentís constructor de unidad en tu comunidad? Lo podés compartir en las vías de comunicación que tenemos abiertas. Vamos a esta primera pausa musical para poder seguir pasando por el corazón y digiriendo todas estas cosas que venimos trabajando, contemplando acá en la catequesis por Radio y TV María, Argentina. Soy la iglesia que canta su esposo y Señor. Me dio a luz el amor de Jesús crucificado. Libre de toda mancha, me quiso unida a Él. Para siempre en el amor y la fidelidad. De su plenitud todo lo recibo. Él me alimenta y Él me cuida. Y aunque camine entre tentaciones y dificultades, no desfallece mi fidelidad. El Espíritu Santo me hace fecunda, acercando a los hombres a su Dios. En esto consiste mi alegría en esta tierra. No descansaré hasta que vuelva el Señor. Bendecido día, Padre, equipo, hermanos de Radio María. Habla Ana María Florencio Varela. Ayer comenzamos un seminario en la parroquia San Pantaleón y con las hermanas de Yosta, sacerdote. Y la verdad nos sorprendimos tanto como el sacerdote de tanta gente. Estaba la iglesia llena. Y había una señora que dice, hay hambre de Dios, le dijo al sacerdote. La verdad que vinimos contentos a nuestra casa. Tanta gente que tiene mucha ganas de escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Buenos días, Radio María, siempre acompañándome aquí desde La Plata, con 8 grados de temperatura, hoy día jueves. Bueno, quería agradecerles por hacerme compañía todo el día, ya sea en mi casa, en mi auto. Y bueno, decirles que cuando me despierto, que por ahí no puedo dormir, son mi compañía y rezo el rosario permanentemente. Bueno, quería saludar y pedir por toda mi familia. Me llamo Viviana Leonora Almerares y quería pedir salud y que Dios abra los corazones de mi familia y nos proteja a todos, y a nuestro querido Papa Francisco y a nuestra
querida República Argentina. Y un saludo para ustedes, para Néstor Rochicioli, para todo el equipo de Radio María, a cualquier hora del día, las repeticiones, a la madrugada y los fines de semana. Muchas gracias. Bendiciones. Buen día, Padre Sebastián, ¿qué tal? A todos los oyentes, televidentes. Bueno, Padre, lo estoy escuchando y admiro el misterio de Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué gran misterio y hermoso. Solo podemos ser uno, pienso yo, que solamente con la ayuda del Señor. Solo Él lo puede hacer. Amén, que lo haga. Aunque tengamos una fe como un granito de mostaza, podemos mover montañas. Que tenga esa fe y mucho más. Yo, ustedes, nosotros todos, cada uno poniendo de con nuestros dones al servicio de la unidad. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos, las hermanas que se van animando y van compartiendo también este espacio, ¿no? Hoy el Evangelio nos hace pensar en esta dimensión, ¿no? En la dimensión de la unidad como lugar común en el cual todos nosotros habitamos, y habitamos nuestra fe, y habitamos nuestra alegría, y también nuestra esperanza, ¿no? Es el lugar donde nos sentemos verdaderamente en casa nosotros, ¿no? Pero claro, hay que procurarla, porque una de las grandes tentaciones que nosotros vamos a experimentar en el seguimiento de Jesús, me parece a mí, por lo menos es la que me agarra a mí también en el fondo de mi corazón, es pensar que el único que tiene razón soy yo, o es mi comunidad, o los que participamos de tal movimiento, o los que seguimos a Jesús de esta determinada manera, ¿no? Los que nos parecemos un poquito más del resto, ¿no? O a veces en la individualidad del propio yo, ¿no? Yo soy un fenómeno, yo soy el mejor, a mí se me ocurren todas las cosas, yo soy el mejor del mundo mundial, como dice algún pibe. Y tenemos que estar atentos a esas actitudes, ¿no? Porque no construyen. Y al contrario, muchas veces van generando un desgaste muy grande en nuestras comunidades, en nuestros lugares, ¿no? En las capillas, en los movimientos, ¿no? En las escuelas, de desgaste. Y por tanto, de escándalo después. Uno va a decir, bueno, padre, pero no sea exagerado con todo esto, ¿no? No, bueno, de escándalo en el sentido de que muchas veces, por no estar abiertos a la unidad, esto es, a no recibir la vida así como viene, abrazar la vida sin más excusas que la vida misma, muchas veces con poner condiciones, muchas veces con averiguar el currículum de las personas que vienen a nuestras comunidades, muchas veces al poner, ¿no? en las secretarías parroquiales o en las sacristías, como dice el Papa Francisco, ¿no? Una aduana de sacramentos, un peaje para los sacramentos, para la comunión. Mucha gente se va herida, porque indirectamente le vamos cerrando la puerta, ¿no? Entonces, si yo voy a una comunidad y soy el nuevo y de repente me encuentro con esas cosas, ¿no? De los peligros, ¿no? Esto siempre se hizo así, mejor no vamos a cambiar, ¿no? O hacerle decir al cura cosas que nunca dijo, ¿no? Al padre así le gustan las flores. Y quizás los curas nunca dijimos cómo le gustaban las flores, o ese cura no, o ese cura una vez dijo, qué lindo le queda las flores a la Virgen, ¿no? Y a partir de ahí el padre dijo que, bueno, qué lindo poder entonces ser iglesia de puertas abiertas, ¿no? Y esto nos va definiendo a nosotros. El Evangelio de hoy también nos hace pensar en esto que nos enseña y que nos insiste el Papa Francisco. Prefiero, en este contexto, ¿no? Evangelii Gaudium, ¿no?
prefiere una iglesia, hospital de campaña, medio sucia y medio herida, en medio de la gente, que una iglesia de palacios, y una iglesia de sacristías, ¿no? Sacristía. Cuando nosotros decimos que la iglesia es misterio de comunión misionera, no estamos hablando de que tenemos que ser nosotros los cristianos los que nos metamos en la sacristía y nos demos la mano para rezar juntos. Cuando decimos que la iglesia es misterio de comunión misionera, estamos hablando de que somos bautizados y en el barro de la historia, en la masa, que significa la mundanidad, como veíamos ayer, qué lindo evangelio también, ¿no? Que es continuación del de hoy también, ¿no? Llega un momento que levadura y masa se confunden, ¿no? Las podemos distinguir químicamente, pero es la única manera en que la masa fermenta. La levadura no hace fermentar a la masa desde fuera. La levadura no hace fermentar a la masa con una opinión. La levadura no hace fermentar a la masa porque le da aliento. Una especie de hinchada, ¿no? Y le dice masa, masa, ¿no? Fermentá, fermentá. No, no, no. Tiene que ponerse a trabajar, fermentando la masa, pero desde dentro. Ese es el valor indudablemente rico del laicado, ¿no? La secularidad del tiempo presente es vivir el compromiso del bautismo en el tiempo que te toca, en los ambientes que vos elegiste o que te toca vivir, ¿no? Para que se entienda lo que comparto, ¿no? Una vez tenía una persona que me decía, padre, yo quiero ser santo. Bueno, yo también. Qué bueno, somos dos, le digo. Me dice, sí, a pesar de todo. Ah, bueno, pero a pesar de qué querés ser santo. Y a pesar de mi mujer, a pesar de mis hijos, a pesar del trabajo que tengo, a pesar de mis amigos, no sabe lo que son. Y a pesar del barrio donde vivo, que son todos unos crápulas, a pesar de los gastos que tengo, a pesar de mis vecinos, bueno, sí, a pesar de mi familia, mis parientes, ¿no? A pesar del trabajo, mis compañeros de trabajo no saben lo que es, ¿no? Claro, y íbamos haciendo un elenco, una especie de lista sábana terrible, ¿no? De todos a pesar de, como si la santidad de esa persona estuviese por fuera, un proceso por fuera de la vida. ¿No te parece que quizás podemos cambiar eso y pensar que santidad es no a pesar de, sino gracias a? Se quedó. Claro, me parece que el desafío de nuestra vida no es pensar que, porque si nosotros tenemos que ser santos en una vida que no es la nuestra, ¿en qué vida será? Entonces hay que cambiar, ¿no? Bueno, no hay que ser santo a pesar de tu mujer, de tu marido, de tus hijos, gracias a tu familia, gracias a tu barrio, gracias a tus vecinos, gracias a tu trabajo, gracias a la sociedad en la que vivís, gracias a todo. Entonces cambia la perspectiva, porque la vida no es ese lugar horrendo en el cual cada uno de nosotros habitamos y la llevamos como un lastre y la identificamos malamente como la cruz. Pensamos que esta palabra de Jesús, que cada uno cargue con su cruz y me siga, a esa cruz le pusimos de nombre vida. Entonces, ¿qué es la cruz? Bueno, mi vida, que la tengo que cargar como... No, la cruz significa todos los aspectos de mi vida que no van conforme al Evangelio de Jesús. ¿Para qué? Para que mueran crucificados y yo pueda resucitar a nueva vida, ¿no? Si la vida es un lastre, hay algo que hacer. O se corta el lastre y se cambia de vida, o se la empieza a amar así como es, porque en ella hay semilla de santidad. Nosotros somos invitados a ser santos en nuestra vida, no en la vida del otro. No esperando que llegue una vida nueva, distinta, que nos vaya a hacer a cada uno de nosotros pensar en alguna cosa, o en otra dimensión, ¿no? O en otra realidad. No, cada uno es invitado a ser santo en la vida de cada uno. Si no, guarda con la envidia, porque la envidia es un pecado que muchas veces no le damos mucha importancia, ¿no? Pero que la envidia puede tener ese rasgo, ¿no? De desprecio por lo propio, presuntamente admirado por lo del otro, que en definitiva es la falta de gratuidad y de gratitud, ¿no? Y por tanto la falta de realismo agradecido, ¿no? ¿Quién es el envidioso? Es aquel que no puede disfrutar de la propia vida, pero tampoco la puede aceptar, tampoco la puede vivir porque vive tan permanentemente abocado
a los demás, que no, por estar atento, ¿no?, a las pobrezas del otro, se pierde la gran riqueza de su vida. Considera que son riquezas las pobrezas del otro y por eso no puede estar atento a lo propio. La vida del envidioso es terrible, porque nunca habla de lo de sí, siempre habla de los demás. Entonces permanentemente lleva a eso, a una falsa admiración de la vida del otro, por tanto, al desprecio de la propia vida, como lugar sacramental en el cual Dios se nos manifiesta y Dios sigue obrando la salvación, sigue obrando su gloria, sigue pasando por nuestra vida. Cuántas cosas del Evangelio de hoy, cuántas cosas de la unidad, ¿no? Porque la unidad está relacionada con todo y porque la unidad nos cuesta. Si la unidad no nos costara, hoy sería una sola iglesia. Tendríamos una sola iglesia, un solo modo de creer, un solo modo de esperar, un solo modo de caridad, ¿no? Y bueno, y sería más fácil renunciar a todas esas tentaciones que tenemos en el fondo de nuestro corazón, ¿no? Cortate solo, hacé la tuya, este no te entiende, no le expliqué más las cosas, mejor no comuniques, no avises de tal cosa, por las dudas, ¿no? Todas esas cosas que vamos sintiendo en el fondo del corazón, bueno, son pequeños pecados contra la unidad, ¿no? Donde yo pienso que estoy por encima del resto, y entonces que la unidad me sirva a mí y no que yo sirvo la unidad de la iglesia. Vamos a una segunda pausa musical y seguimos compartiendo mensajes acá por Radio TV María en esto que quedó como catequesis del día de hoy. En unos minutos más nos volvemos a encontrar. Estoy aquí, vengan a mí, estoy aquí. Tu calles, Belén, soy Dios a tu lado, acariciarme. Silla de ruedas, besen mi enfermedad. Yo estoy agradecida con el amor que me brinda Dios y yo le agradezco. Le agradezco todos los días por el nuevo día. Y hay mucha gente que necesita de la palabra de Dios y del amor de Dios. Muchísima gente que necesita de eso, del amor de Dios y la palabra de Dios. Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Hola, buenos días, soy Mónica de Santa Fe Capital. Lo único que puedo decir, he tocado fondo y he salido con más fuerza. Porque Dios dio su voluntad y yo me entregué a Él. Estoy convaleciente, pero como digo, estoy de pie espiritual. Gracias, gracias, gracias a todos esos marianos que están adentro y afuera de esa radio. Me ayudan muchísimo. Un fuerte abrazo. Buen día, Padrecito, buen día a todos los radiomarianos, radio televidentes, ¿cierto? Bueno, qué lindo esto que estás tocando, me hace caminar un montón hacia atrás, porque sí, es verdad, lleva su caminito, su tiempito, el poder entender a veces algunas cosas, poder entender al otro enfrente, que tal vez todos tratamos de hacer un trabajo para lo mismo, ¿no es cierto? Doy gracias a Dios porque la palabra y el compartir ha sido luz realmente en mi camino y puedo ver eso hoy en mi comunidad
y me quedo con lo que dice el Papa en la intención de este mes, que no es lo mismo estar juntos que estar en comunidad. Eso me encantó, me dio como una ternura y un cobijo hermoso, que es lo que se está viviendo en mi comunidad. Bueno, y añoro a todas las personas que por ahí antes a lo mejor no íbamos como pareciera enfrentados y nada que ver, ¿no? Así que bueno, soy Lucy de San Nicolás. Estoy aquí, tus calles Belén, soy Dios a tu lado, acariciar. Vienen compartiendo los mensajes, compartimos algunos que están escritos. Hola Padre Sebastián, bendecido día. Yo me siento constructor de mi comunidad, escuchando las necesidades del hermano, ayudando, rezando juntos. En la parroquia de Asunción estamos rezando juntos por el regreso del Padre Luis. Y si vos, Padre, podés rezar también, dice Gonzalo de Mar del Plata, así es. Bueno, rezamos, claro que sí. Buen día, Padre. No entiendo a qué se refiere sobre la polarización. Las cosas son blanco o negro, sí o no, verdad o mentira. Y unirnos al que piensa en el mal, eso no es de cristianos, la verdad es única y absoluta. No entiendo por qué tenemos que aceptar o dialogar con personas que solo buscan el mal, pero claro, siempre engañando y aprovechando de la ignorancia de otros hermanos. Bueno, no es lo que yo dije, pero está bien. No, lo decía de la polarización entre River y Boca, Talleres y, y Belgrano, claro, digamos, Newell's y Central, eso lo estaba diciendo, quizás es la parte que no escuchaste de lo que decía. Claro, no es dialogar con los que hacen el mal, no es dialogar con los que creemos en Jesús. Gracias, igual. Tenemos que estar atentos a la tentación del maligno. Gracias, Osvaldo. Buen día, Padre Sebastián, agradecida por tus catequesis, son tan nutritivas y nos deja la inquietud de seguir rumiando. Alicia de Córdoba. Bueno, no, gracias a vos, Alicia. Ojo que yo lo rumeo también, ¿no? Esto no es que yo llegué o que yo le digo, che, ustedes trabajan con esto que yo me tiro a chanta. No, al contrario, ¿no? Al contrario. Son cosas que también yo pienso permanentemente y rezo fundamentalmente en mi vida, ¿no? Porque no es que a mí me la sé de memoria, me la sé de taquito, la unidad de la iglesia, ¿no? Porque cuesta, ¿no? El desafío es salir de la fatal ignorancia y lograr adquirir sabiduría, de ahí vamos a saber lo que es santo. Muchas gracias, Osvaldo. Claro, sí. Yo lo que decía es, la unidad nos cuesta, pero a veces no solamente en lo grande, ¿no? Y lo grande, lo específico de todo esto, sino que muchas veces nos cuesta también en lo sencillo, ¿no? Hablo brevemente de esto, ¿no? Acordar criterios pastorales, ¿no? ¿Cuánto nos demoramos en la iglesia con esto, ¿verdad? Con todas estas cosas. Y que yo creo que nos teníamos que poner más de acuerdo, ¿no? A veces me pasa, ¿no? Parroquias que los requisitos para tal sacramento son un montón. Y uno va a otra parroquia y no hay ningún requisito. Y quizá una está cerca de la otra a 6 cuadras. A mí son cosas que me hacen pensar, yo no critico, porque la verdad que entiendo a mis hermanos curas, yo me siento cura, soy párroco, trabajo en la parroquia, me deslomo, o al menos eso creo, y así vamos caminando, ¿no? Pero ¿cómo nos cuesta, ¿no? O de una jurisdicción a la otra, ¿no? Acá siempre esto se hizo de esta determinada manera, y en tal lugar que es cerquita, acá siempre de una manera diametralmente opuesta. Entonces, qué difícil, ¿no? ¿Cómo nos cuesta todo esto, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Entonces, no solamente es que tenemos que entablar un diálogo ecuménico con aquellos que creen en Jesús, sino que también nosotros, digamos, puertas adentro de las visibles, ¿no? Puertas adentro de la Iglesia Católica, de las puertas visibles, ¿no? De los misterios de comunión que Jesús tiene para todos nosotros, ¿cuánto tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y tenemos que seguir creciendo también en esto de que, lo decía San Pablo, ¿no?
¿Qué es esto, no? Que algunos son de Pablo y otros son de Cefas y otros son de Apolo y otros. Si Cristo no está dividido, ¿por qué nos vamos a dividir nosotros? ¿No? Y bueno, esto, ¿no? Yo soy de tal parroquia, yo soy de tal movimiento, ¿no? Yo ni hablar, no, yo soy del Padre Sebastián. Dios nos libre siempre de esos personalismos, porque no hacen bien. Y además nos hacen correr el centro es Jesús. El centro de nuestra fe es Jesús. Todo lo demás, seguimos. Todos los demás, medio. Todo lo demás, actores de reparto. El único protagonista de nuestra vida y de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí hemos llegado hoy, ¿no? Gracias por la paciencia, gracias por la ternura, gracias por amor, gracias a Alejandro Segura que está del otro lado en los controles haciendo que todo esto sea la pinturita. Son 9 menos 10 pasadas, 8:51 en todo el territorio argentino. Nos volvemos a encontrar mañana, último día aquí en la catequesis, yo reemplazando al padre Javier por esta semana. Soy el padre Sebastián García, religioso de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrám, y nos vemos mañana si Dios quiere. Dios los bendiga y la Virgencita los proteja mucho. Hasta mañana si Él quiere.